Bueno, como le comentábamos al comienzo del programa, ya está sentado, vamos a charlar con Víctor Félix Reviglio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pero bien, lo llamaban porque queríamos tener un análisis un poco de usted como político, conocedor, como nadie de la Argentina y de Santa Fe. Primero una reflexión de cómo está viendo el panorama de toda esta crisis que se vivió en el gobierno nacional. Bueno, tenemos que hacer una lectura rápida para entender de alguna manera lo que está sucediendo. Primero, el diagnóstico es claro, concreto. Las cosas no han variado mucho, no han mejorado mucho en todos los sentidos, y eso ha llevado a que la gente viva intensamente mal, ¿no es cierto?, digámoslo, la crisis por la cual se está atravesando. El tema de la desocupación, el tema de la inflación, el tema de los déficits y demás en ese aspecto. Y esto, de cara a las elecciones, las pasos que acaban de transcurrir, nosotros hemos podido ver que se ha producido un fenómeno negativo, porque la gente pasó de la bronca, de alguna manera, a la llamémosle, a la desilusión, y esto ha hecho que un número importante no fuera a votar. Y esto también se va a ver reflejado definitivamente en noviembre en ese aspecto. Es decir, esa falta de confianza y de esperanza en un futuro que no lo ven bien. Las encuestas, que sabemos que muchas veces dicen son mentirosas y demás, están arregladas, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos te dicen lo mismo en ese sentido. Lo que está viviendo la comunidad, lo que está viviendo la sociedad en ese aspecto. Y tiene que ver con una situación que venimos heredando desde hace tiempo, ¿no es cierto?, donde la Argentina, de un amestamiento en el último periodo de Cristina Kirchner a una situación que todos conocen en la época del macrismo, en ese aspecto, y donde ahora la gente que va cambiando el voto, buscando una salida a esta crisis que se prolonga ya más de una década, evidentemente que no ha alcanzado lo que esperaba en ese sentido. Ahora, pero a esto le tenemos que agregar un hecho que fue terrible, que tiene que ver con el problema sanitario, que fue la pandemia. Está bien, en ese sentido. Está bien. Yo entiendo lo de la pandemia, entiendo, pero hay países y países que lo abordaron de distintas maneras. En la Argentina o las provincias también fue distinto, porque Santa Fe, si bien tuvo la misma situación que otras provincias, la situación económica, las políticas que se emplearon en Santa Fe marcaron una diferencia con respecto al resto del país o el resto de las provincias. Así es. Yo digo, la gente cuando votó a Alberto, votó la posibilidad que el peronismo, que por ahí ilusiona a la gente, dice el único que puede transformar es el peronismo, quedó, digamos, desdibujado cuando las políticas o los yerros cotidianos del presidente no marcaban esa tendencia. Me parece que esta gestión que usted tiene hoy en el gobierno nacional, ¿la ve como una gestión netamente peronista o la ve que está desdibujada? Eso no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente. Y entonces, claro, yo como simple ciudadano, que adhiero a un partido político, a una concepción desde ese punto de vista, que es el peronismo, ¿no es cierto? Y que me digan que yo no pertenezco a la cultura, yo pertenezco a la cultura hippie y no de las 20 verdades, y a la socialdemocracia, entonces yo pregunto, pero entonces a mí me han mentido, a mí me vendieron por una cosa y es otra. Y entonces yo le voy a expresar un pensamiento de Frédéric, de un filósofo alemán, ¿no es cierto? Nietzsche, quien dijo: no me preocupa que me hayas mentido,
Lo que me preocupa es que no te puedo volver a creer. Usted se da cuenta de la expresión de Nietzsche. Claro, no me preocupa que me hayas mentido. Lo que me preocupa es que ya no te puedo volver a creer. Esto de alguna manera, lamentablemente, se aplica en la expresión dura y real, auténtica. Lo dijo, está en el Perfil, lo leí, el diario Perfil, ¿no es cierto?, de un domingo, cuando le hacen una entrevista al presidente y dice lo que dice. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede expresar, no el sentimiento, sino la concepción desde el punto de vista filosófico, doctrinario, pragmático y demás del justicialismo en su gobierno si él no lo vive ni lo siente? Pero peor todavía, encima como presidente del partido, que encima lo bueno, esa es otra mire, aberración. En el deporte blanco, se habla de los yerros no forzados. Exactamente. Bueno, la cantidad de yerros no forzados de este gobierno y de este presidente, lo digo lamentablemente, han sido demasiados en ese aspecto. Y uno de ellos es el que usted acaba de decir. Si él no lo siente, no lo vive, ni lo entiende... ¿Qué necesidad de querer? ¿Qué necesidad es de llevarlo de presidente del partido? No tiene ningún sentido. Lo que necesita el Partido Justicialista, el PJ, como le quieran llamar, ¿no es cierto?, en ese sentido, es dar el debate interno para saber a dónde estamos parados. Porque ha cambiado el mundo, sí. No solo la Argentina. La realidad que estamos viviendo en Latinoamérica y el mundo no tiene nada que ver con... Porque, a ver, el peronismo lleva 70 años. Hoy es un día muy particular, es 24 de febrero. Recordemos que el primer triunfo del general Perón fue el 24 de febrero del 46. Hoy se cumplen tantos años. 24 de febrero no, 24 de septiembre. De septiembre. Se cumplen no sé cuántos años del segundo mandato. Sí, señor. Eso, no del primero, del segundo mandato. Bueno, entonces, ¿qué necesidad había de llevarlo a ocupar un cargo? Pero a ver, yo le hago una pregunta, Víctor. ¿Esto no tiene que ver también con alguna maldad que hay armada para que todo lo malo que le está pasando a esta gestión se la lleve puesto el peronismo? No, cuando uno analiza que la gestión del peronismo tiene poco, aquellos que realmente son ortodoxos, que mamaron todo lo que es la doctrina peronista. El peronismo lógicamente lleva 70 años, por algo lo lleva. Y el muro sobre el cual se estrella el antiperonismo cerril, porque una cosa es no ser peronista y otra cosa es ser anti, en todos los aspectos de la vida, porque es una forma de ser violento también, porque es un sentimiento que no todos los entienden. Porque ¿en qué está anclado el peronismo? En Perón y en Eva Perón. No nos engañemos, porque después los presidentes que han venido con el voto peronista, como Menem, como el mismo Kirchner, Duhalde y demás, bueno, es real, no pueden ser lo que fue Perón, ni que fue en la época Evita. Una cosa fue el 45, otra cosa fue el 55, otra cosa fue la década del 70, otra cosa es la realidad actual, ¿no es cierto? Hay una frase de Perón tremenda, cuando dice, Perón habla de la doctrina, ¿no es cierto? Habla de la democracia social y habla de la doctrina, que la comunidad organizada, el Estado, el gobierno y las organizaciones libres del pueblo. Pero por ahí, cuando él habla de los argentinos, dice, los argentinos, cuando volvió del exilio, dice, saben mucho de política, pero no tienen cultura política. A mí me impactó tremendamente cuando lo sentí en la década del 70, cuando volvió el general y dije, qué verdad que tiene, porque es real.
Nosotros hablamos de política, podemos hablar durante horas. Cultura política tiene los países más adelantados del mundo, sí, que es diferente, y marcan la diferencia, sin lugar a duda, en ese sentido. Y cuando habla de la doctrina que hay que ayornarla, ¿y qué es la doctrina? Es habla de la montura de la evolución. ¿Usted sabe lo que está diciendo? La montura de la evolución. Cuando habla de la evolución, habla de la evolución del hombre, del Homo sapiens. Está hablando de una cosa muy profunda. Porque nosotros, bueno, hace 70.000 años se produjo la revolución cognitiva. Es decir, hablamos, nada que ver con la diferencia con los animales. 12.000 años fue la de los granos, ¿no es cierto? De la siembra. Y después vinieron la revolución industrial. Y en estos momentos estamos viviendo la revolución tecnológica más fantástica. Pero Víctor, a ver, yo creo que a veces se usa... Y tenemos que adaptarnos a eso. Pero es la montura, dice. Pero el ayornamiento que está hablando Perón tiene que ver con las circunstancias del crecimiento del ser humano. Y no, como algunos creen, que con los planes se está haciendo justicia social, se está ayudando a los protegidos. No, y esto es clientelismo, ¿no? Claro, eso es lo que pasa, es que no tiene nivel. Claro. Eso es lo que pasa. No, eso es tener atado una sociedad. Claro. Es decir, nosotros estamos ante una crisis. ¿Qué es lo que dice el general Perón? Yo insisto, porque algunos dicen volver a Perón. Sí, lo que pasa es que, primero, para estar en la política, además de vivir, hay que conocer la historia. Si no conocemos la historia, la cosa no va a caminar, evidentemente. Y en las crisis, Perón te habla de cabalgar la crisis. Porque vos a la ola, si la enfrentás, vas a parar, te estrellan contra... O te come. Te estrellan contra, la piedra, digamos así. Y si te dejás, te lleva a mar adentro. Exacto. Perón habla de cabalgar la ola, cabalgar la crisis. Montarse arriba. Exactamente. Bueno, estos conceptos, que son expresiones de él, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no lo leen? Porque no leyeron nadie. Tampoco tampoco el peronismo se encargó de formar cuadros, ¿eh? Ya bueno, se perdió esa historia. Los cuadros los tuvimos hasta una época. Se perdieron. Porque después de la caída del general vino la resistencia peronista, que fue la épica, ¿no es cierto? Resistir a todas las barbaridades de la Revolución Libertadora. Y después ocurrió una suerte de bache, y donde aparece la juventud, ¿no es cierto?, que es la que, a la luz de las nuevas ideas que estaban dando vuelta en el mundo y en Latinoamérica con la Revolución Cubana, en la misma Rusia y todo lo demás, ¿no es cierto?, que el mismo Khrushchev dijo, riéndose, en las Naciones Unidas, que el futuro estaba a la vuelta de la esquina, donde iba a capotar el capitalismo y que el socialismo iba a imperar en el mundo. Y no ocurrió eso. Acá la China. No ocurrió eso porque entre la Margaret Thatcher y Reagan cambió toda la historia en ese aspecto y se implosionó la Unión Soviética. Todo eso que ocurrió, bueno, también dentro del justicialismo, los últimos cuadros... Son todos amateurs. ¿No es cierto? Son todos amateurs. Son amateurs. Los últimos cuadros que los dio, lo pudo usar Vernet y lo hice yo, y en alguna medida echó mano el Lole y Jorge Obey. Pero en muy poca medida. Bueno. De ahí en más, el PJ desapareció. Bueno, vamos a hacer una especie de... ¿Usted cree que en noviembre se puede dar vuelta los resultados nacionales? Después le preguntar por la provincia. Nacionales, porque hoy casi todas las provincias están pintadas de amarillo. Quedan algunas que son tradicionales. Yo creo que, le digo la última. Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno nacional son cosas que ya se, desde el punto de vista... son recetas ya probadas. Ya probadas y que no dan resultados. En el cortísimo plazo, nada más.
y eso puede surgir, tiene un efecto frente a la elección de noviembre. Puede achicar la diferencia. Yo no de ninguna manera creo que pueda revertir esa situación. Esto es lo que yo pienso. No, si porque hay provincias, si no hay política a largo plazo. Capital Federal, Mendoza y Córdoba, usted ya la tiene del otro lado. Olvídese. Si tiene que dar vueltas, justamente provincia de Buenos Aires es fundamental. Sí. Y debería ser Santa Fe también. No es fácil. Está bien. Perder la elección de medio término tampoco significa la muerte. Fíjese que en la época de Bernet, el justicialismo en Santa Fe perdió en la elección de medio término, donde el Changuí Cáceres triunfó sobre el primer candidato a diputado nacional que teníamos nosotros, el presidente del partido, Raúl Cariñano, por 80.000 votos. Y después, en la elección general del 87, por más de 200.000 votos de diferencia, cuando asumió... Está bien, pero ahí había un dirigente como Bernet que tenía clara de tomar decisiones, medidas. Así es. Entonces, cuando vos tenés claro dónde vas, podés tener un hierro y lo podés acomodar. Y fíjese, hay algunas cosas que por ahí pasan, ¿no es cierto? O no le dan la trascendencia que tiene. En la época mía, además del triunfo mío, ¿no es cierto? Mío no, del conjunto del justicialismo, frente a un cuadro como el Changuí Cáceres, que era un hijo directo de Alfonsín. ¿Usted vio lo que hizo el radicalismo? Lo castigó de tal manera que no tuvo nunca más un cargo. No, es cierto. Se lo dieron a la señora. Un gran cuadro político. Exactamente, ¿no es cierto? Y yo tuve soy amigo del Changuí Cáceres, él ha estado en mi casa, yo he tenido varias oportunidades charlando con él y demás. Tuvimos, además de una buena relación, una relación de respeto en cuanto a la campaña electoral, cuando yo fui candidato y él fue candidato en ese sentido. Cosa que ahora no ocurre. Eso, él estaba con Silvestre Benni, que era el hijo de don Carlos, al cual yo conocí cuando fui su secretario de salud. Lo vuelvo a Santa Fe. ¿Cree que acá el peronismo después, porque ya tuvo una experiencia que fueron separados, hubo listas distintas, pero terminaron unificándose, cuando Rossi junto con la Rodena fueron candidatos a diputados, mantuvieron los votos y crecieron, cuando lo hicieron gobernador... Comete un error el compañero Rossi. Y yo lo voy a llevar también a mi situación. Terminó por tercera vez su mandato Raúl Cariñano, el presidente del partido. Se le ocurrió a Banrel decir, yo quiero ser presidente. Yo me quedé con una duda. ¿Qué podía pasar? Porque las internas existen y muchos funcionarios y compañeros me decían que te va a meter en el partido con todos los problemas que tenemos, problemas muy serios. Se llevó puesto la crisis a un presidente de la nación. No vamos a hablar de ese tema. Sin embargo, yo me presenté justamente para asegurar de que el Partido Justicialista funcionara como en paralelo con el gobierno provincial. ¿Qué pasó? Lo llamé al Nito Banrel y le dije, Nito, acompáñame. No, yo quiero ser presidente. Bueno, está bien. Quiere ser presidente. No, pero yo le voy a decir una cosa. El presidente Menem, Banrel era uno de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Le dijo, Nito, acompáñalo a Víctor. Él me decía Víctor Menem. Decía, él es el gobernador, vos sos el vice. Él es el presidente del partido, vos... No, yo quiero ser... Yo le cuento, tengo la foto. Está Menem con Duhalde. Estoy yo y están todos los legisladores y senadores nacionales. Rubeo, Ceballos, Cardoso y demás, avalando mi candidatura. Es lo que hizo la vicepresidenta hoy, en la actualidad, con Perotti, que es el gobernador. Acompañó al gobernador, dijo. No, y ahí se equivocó Rossi en ese sentido. Más allá después de las excusas, de los puntos de vista que pueda tener. De todo modo ha servido para algo.
para remover el avispero de un lado y del otro, para movilizar el justicialismo que hacía falta, para rascar la olla, como se dice. ¿Van a ir todos juntos? ¿Usted cree que van a estar todos juntos en esta elección ahora? Y yo entiendo que sería suicida que no ocurriera eso. No solamente para el peronismo, no solamente para la provincia, sino sobre todo para el mismo Rossi, en ese aspecto, porque lo primero que van a hacer es mirarlo a Rossi. Muchas veces hay traviesos, sabemos, y no podemos siempre echarle la culpa al número uno o al que está arriba en ese aspecto. De todos modos, creo que se puede revertir en gran parte. No estoy seguro de que se pueda ganar, digamos así, porque inclusive están trabajando las listas ganadoras para que todos juntos, ¿no es cierto? Habla de Cambiemos. Exactamente. Pero bueno, a ver, yo te digo, el tema de Perotti se ha impuesto una emisión. Perotti es el nuevo, no solamente gobernador, quedó legitimado por la elección interna como el referente del justicialismo en la provincia. Eso ha sido un hecho muy positivo, muy importante. Se terminó la discusión interna, no hay más nada que discutir por ahora, ¿no es cierto? Es Omar Perotti el hombre del justicialismo en la provincia. Hay que acompañarlo a él, hay que apoyarlo en todos los aspectos. Eso es así. Yo la última vez que vine acá, había el problema de la seguridad, dije, este no es momento de oposición, este es un momento de acompañar. Y con más razón, porque el problema de la seguridad no se ha resuelto, y no por culpa de Perotti, sino porque cuando él llegó la situación estaba totalmente desmadrada en ese sentido. Víctor, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Al contrario. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, por esta señal y en este mismo horario.